Queridas hermanas de la Congregación Misionera del Sagrado Corazón y de Santa María de Guadalupe, tengo a bien compartir con ustedes este tema, sembradores de esperanza y alegría ante los desafíos del mundo actual, alegres en la esperanza. Eh, Respondo a una petición que me han hecho para toda pues la congregación. Voy a comenzar entonces haciendo alusión a lo que es el objetivo de este tema. El objetivo general de este tema es en qué, dar a conocer la forma en que la sierva de Dios, María amada del Niño Jesús, vivió una esperanza gozosa en medio de las adversidades, partiendo de la realidad actual a la luz del jubileo de la esperanza y del año santo. Vamos a hablar de la Madre amada, María amada, como fundadora y como una mujer que infundió esperanza en el momento en el que pues Dios le revela fundar una familia religiosa. El objetivo del tema es transmitir a las familias el mensaje evangélico de la esperanza a la luz del magisterio actual de la Iglesia, a propósito del año jubilar y del ejemplo de la sierva de Dios, María amada del Niño Jesús, para que vivan esta virtud cristiana y sean sembradores de alegría y de esperanza en la sociedad. Efectivamente, me voy a detener en dos cositas, una del objetivo general y una del objetivo del tema. Primero, una esperanza gozosa en medio de las adversidades. Dios nos pide perseverar, pero no de cualquier forma, sino perseverar implica tener esperanza, tener esperanza en medio de situaciones difíciles. Vivir con esperanza en medio de las crisis, vivir con esperanza en situaciones que parecieran muy oscuras o que no tienen solución. ¿Cómo podemos vivir hoy este tiempo, en este tiempo, la esperanza en medio de algunas situaciones que vienen a cuestionar demasiado el proyecto de vida consagrada? Segundo puntito en el que me detengo es que este tema también es un llamado para que vivan esta virtud cristiana todas las hijas de Madre María Amada, para que, animadas por su fundadora, puedan ustedes vivir la esperanza y sean mujeres sembradoras de alegría en esta sociedad que exige demasiado a la vida religiosa, a la vida consagrada. Inicio el tema diciendo que el carisma de un fundador o fundadora, como es este caso, no es un concepto abstracto, sino una experiencia de fe, una manifestación del Espíritu. Los fundadores son aquellas personas que son llamadas a participar en la realización de su proyecto de amor sobre la humanidad por medio de un carisma especial. El carisma del fundador o de la fundadora es una manifestación del Espíritu que le capacita para fundar un instituto religioso. Es una capacidad no transmisible. Me detengo en tres puntitos. Primero, Dios llama, Dios escoge a un hombre o a una mujer especial para revelarle un carisma, para revelarle una espiritualidad. Y no es cualquier persona, si no, pues hubiéramos muchos fundadores o fundadoras, ¿verdad? Todavía.
No, Dios en un tiempo, en una situación, en algunas circunstancias, en sí, en alguna realidad, llama, escoge y elige a una mujer o a un hombre, o a los dos, para fundar una familia religiosa con un carisma específico. Es por ello que los fundadores y las fundadoras son estas personas que son llamadas a participar en la realización de un proyecto de amor que Dios les revela, que la Santísima Trinidad les motiva a fundar este proyecto de amor y dejar todo un legado, dejar toda una riqueza carismática y espiritual a una familia religiosa que continuará este proyecto de amor. Es por esto que el carisma del fundador o de la fundadora es una manifestación propia del Espíritu. Esta manifestación propia del Espíritu es lo que le capacita para fundar esta congregación o instituto religioso. Y esta capacidad no es transmisible, es decir, ya Dios la revela y queda fundada, fundamentada en esta experiencia de Dios, en una experiencia de fe y de la vida que Dios le va mostrando a la fundadora o al fundador. Madre María Amada, como fundadora, descubre unas necesidades de la iglesia local y la misión que Él, Dios nuestro Padre, y el instituto que va a fundar han de cumplir dentro del plan divino de salvación. Para ello es muy importante acoger dones, virtudes, carismas que Dios da al que va a fundar. Por eso el carisma configura un estilo de vida que atrae a otros a vivir con el mismo estilo de vida, un proyecto de Dios, un proyecto de vida consagrada, una forma específica de participar en la iglesia como alma consagrada. Es el Espíritu el que da y transmite el carisma colectivo del fundador o fundadora al grupo de las primeras hermanas. Y ellas son las que comienzan esta obra, este proyecto de amor, dejando también junto a la madre fundadora toda una experiencia originaria de vida espiritual y de una realidad que se va manifestando por medio del Espíritu, que es el carisma. Un carisma que se revela a la madre fundadora y a las primeras hermanas. Por eso podemos decir hasta hoy, después de que Madre María Amada recibió esta gracia de Dios, podemos ahora preguntarnos cómo ha sido la fidelidad al carisma congregacional después de las primeras hermanas que acogieron este carisma, gracias al Espíritu que le reveló a la Madre y el cual él mismo hizo atraer a las primeras para fundar este instituto de vida consagrada. Una fundadora es una persona impulsada por el Espíritu Santo, como dije anteriormente, que asume una respuesta a las necesidades concretas de la sociedad y de la iglesia, de las situaciones que se viven en ese momento. Se trata de alguien tocado por Dios que vive una profunda experiencia espiritual que le conduce a fundar una institución, una familia. Los fundadores y las fundadoras han sido personas expertas que han introducido algo nuevo en la iglesia. El Espíritu Santo renueva sin cesar la faz de la tierra a través de los fundadores y de las fundadoras.
Todo fundador es una persona dedicada a Dios y sensible a las necesidades humanas. De allí que podemos hablar entonces de que una fundadora recibe de Dios por medio del Espíritu Santo dones y carismas, entre ellos la esperanza y otros valores que le ayudan para vivir esta experiencia de fe en un principio. El Espíritu toma a estas personas con un carisma particular y ellas tienen que hacer frente a dificultades procedentes de esta elección, porque todo carisma lleva consigo novedad en la vida espiritual, iniciativa en la acción, incomodidad e incomprensiones. Por eso, todo inicio de una familia religiosa no es fácil. Siempre ha pasado por dificultades, por incomodidades, por situaciones difíciles de incomprensiones. Quizá este sea uno de los signos que Dios quiere este carisma, que Dios quiere este proyecto de amor. Un fundador, una fundadora es alguien con una personalidad muy sólida. Es capaz de atraer a otras personas y realizar juntos un proyecto concreto que viene a ser una fundación. La renovación de la vida consagrada no es un proceso cerrado en el tiempo, marcado por un principio y sellado con un final. Es el esfuerzo que se hace por vivir en sintonía con el fundador o la fundadora. Me he detenido haciendo un pequeño esbozo sobre lo que es el carisma, la fundadora, y quizá eh, acercándome un poquito al origen del instituto, de un instituto o de una congregación, al origen de un carisma, al origen de una espiritualidad. ¿Por qué? Porque quiero llegar a esto ahora, ¿no? Primero hay que tener claro cómo es el comienzo de una vida religiosa y específicamente la relación de Dios con una fundadora, en este caso, esa intimidad de la fundadora con Dios y cómo es que ella, ¿verdad? Poco a poco, Dios, con la ayuda de Dios, va construyendo, va estructurando, va organizando una forma de vida específica. Estamos en el año jubilar 2025, convocado bajo el lema Peregrinos de la Esperanza. Este jubileo marca un momento trascendental en la vida de la Iglesia Católica y que, por supuesto, nos afecta positivamente a nosotros como vida consagrada. Este año santo, proclamado por el Papa Francisco mediante la bula Jubileo de la Esperanza, invita a todos los fieles a redescubrir la misericordia de Dios y a caminar juntos con una iglesia unida y renovada en una actitud sinodal. Como primer jubileo ordinario desde el año 2000, esta celebración ofrece una oportunidad única para fortalecer la fe y la comunión con Dios. Y para nosotros como vida consagrada es una oportunidad para revisar nuestro instituto o darnos cuenta cómo el espíritu de este carisma, perdón, el espíritu de este jubileo ya fue vivido por medio del carisma dejado por una fundadora, en este caso, Madre María Amada. En esto vamos a continuar. Una buena pregunta para las personas que viven una peculiar consagración en la iglesia eh, sería esta pregunta, ¿no?
¿Somos de verdad sembradores de esperanza? Lo de sembradores es el matiz del lema de la jornada de la vida consagrada, comparado con el lema del año jubilar que solo habla de peregrinos de esperanza. Es decir, que hoy, como vida consagrada por iniciativa del Santo Padre Francisco, sería bueno preguntarnos nosotros, como familia religiosa, si somos de verdad mujeres sembradoras de esperanza. A los consagrados y a las consagradas se nos invita a hacer algo más que peregrinos. Se nos llama a sembrar. ¿Qué es sembrar? Es poner la tierra, poner la semilla en la tierra para que germine la semilla. En realidad eso es también propio de todo cristiano, pero el lema de la jornada nos recuerda esta dimensión de la vida cristiana. Todo consagrado, toda consagrada va sembrando esperanza en los lugares donde está compartiendo la fe o en los lugares donde el carisma está inserto. De allí que debemos preguntarnos, en mi comunidad local, ¿estoy siendo una mujer sembradora de esperanza a partir de la vivencia de mi carisma? Seremos sembradores de esperanza en la medida en que vivamos entregados al servicio de los demás y en la medida en que no ocultemos lo que somos. ¿Qué somos? Mujeres y hombres que fuimos consagrados por Dios y que Dios nos sigue llamando a una oblación y a una entrega de amor para manifestar al mundo la presencia de nuestro Señor Jesucristo. En este año, entonces, sería bueno que meditemos todos y todas, ¿verdad?, sobre este tema específico. Muchos han descrito el tiempo en que Dios se dignó revelar el carisma a Madre Amada como un tiempo de desesperación. La inestabilidad política y económica de ese tiempo, colapsada solamente, refuerzan un sentido de desesperanza en contra de insuperables apuestas. Algo de esta miseria y de estas situaciones vivió la madre fundadora en la iglesia. Pero Dios hacía de su vida una mujer generadora de esperanza en medio de las dificultades de su tiempo. Escuchemos y leamos lo que ella escribe. Cuando se dio orden de dispersión contra las comunidades, etcétera, supe de vuestra comunidad, iba a ser una de las primeras, el colegio. Esto me afligió, lo que nuestro Señor sabe, por lo cual acudí a mi divino esposo, y sin más le dije, no lo iba a dejar, permitiera tal cosa. Me enseñó lo que iba a hacer. En medio de las dificultades, Madre María amada acude a aquel que la ha llamado a cimentar su vida en él. ¿Qué dice ella? Acudí a mi divino esposo. Allí nos muestra, Madre amada, que Jesucristo es la fuente de la esperanza. Jesucristo es la esperanza. Es mi esperanza. Por eso ella, en el momento difícil, acude al que es la esperanza. Y ella misma dice, y sin más le dije que no lo iba a dejar permitiera tal cosa. Y me enseñó lo que iba a hacer. Comenzamos a ver entonces a partir de ahora cómo Madre María, Amada Niño Jesús, fundadora de las misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe,
nos enseña a vivir la esperanza y la alegría en un mundo difícil, en un mundo roto. Veamos lo que sigue. Para la vida consagrada, la esperanza tiene rostro humano y es el rostro de Jesús. Escribiendo a Timoteo, Pablo se describe como un apóstol de Cristo, de Jesús, de Cristo Jesús, por mandato de nuestro Dios y Salvador y de Jesucristo, nuestra esperanza. Jesús es nuestra esperanza, no solo en el sentido de que esperamos su venida gloriosa, sino porque en Él está todo nuestro futuro, nuestra plenitud y nuestra paz. La total confianza en Jesús se hace una actitud diaria, se hace una virtud y la implícita seguridad de todo lo que somos y hacemos. Escribe Madre María amada. Se trata de transformar el alma y de transformarla en Cristo para tener sus mismos sentimientos, sus mismos deseos, sus mismas virtudes. En estas dos citas que hemos visto de Madre María Amada, vemos la centralidad que tiene su carisma en Jesús de Nazaret y en él el modelo de virtudes y entre estas virtudes la esperanza. Por eso, ¿no? Jesús, ¿verdad? Es nuestra esperanza. Jesucristo es nuestra esperanza. Y la total confianza en Jesús le da a la madre fundadora esta virtud de esperar todo de Él y de su manifestación. La esperanza se alimenta con la oración. Rezando se custodia y se renueva la esperanza. Rezando, mantenemos encendida la chispa de la esperanza. La oración es la primera fuerza de la esperanza. Tú rezas y la esperanza crece. La esperanza avanza. El primer punto es que caigan a la cuenta, describe Madre María Amada. El primer punto es que caigan a la cuenta que tenemos necesidad de hacer oración, es decir, de pedir a Dios que nos ayude, nos ilumine, que nos sostenga, que nos perdone, que tenga compasión de nosotros. El primer punto es que hagan oración, es decir, pedir a Dios que nos ayude, nos ilumine, nos sostenga con la esperanza, por supuesto. Entonces la oración es la primera fuerza de la esperanza. Y si hay una mujer que vivió la vida de oración, es Madre María Amada del Niño Jesús. Una mujer hecha oración que por supuesto, por medio de la oración obtendrá esta virtud de la esperanza. Madre María Amada se sintió llamada a dar testimonio de nuestra fe en la realidad de su tiempo, con sus dificultades, sus carencias y también sus valores. Este es el mundo que Cristo ha amado y por el cual murió. Que nuestra ocupación sea ser verdaderas hijas, ser verdaderas esposas. En una palabra, que entre ustedes y Cristo haya la más íntima amistad, siempre en paz, siempre contenta, siempre con el anhelo y deseo. Aquí podemos ver cómo Madre María Amada invita a sus hermanas e hijas a la alegría, siempre contentas, siempre alegres, ¿no? Porque ella se siente llamada a dar testimonio de nuestra fe en la realidad de su tiempo, en una realidad de mucha tristeza, de mucho sufrimiento, de mucho dolor. Las hijas de Madre María Amada irán siempre en medio de este mundo quebrado, irán caminando unidas en una amistad, siempre alegres, siempre contentas, siempre con el anhelo y deseo de continuar
su proyecto de vida. Hoy, la reverenda madre fundadora, María Amada, cuestionaría quizás a sus hijas haciéndole la pregunta: ¿cuál es el proyecto de vida de peregrinos y sembradores de esperanza en medio de las noches de una humanidad sedienta de la justicia, paz y abundancia que Jesucristo ha venido a instaurar? El reino de los cielos, escribe la madre fundadora, el reino de los cielos padece violencia y solo los que se la hacen lo arrebatan. Nosotras, ¿qué violencia nos hacemos? Si me empeño en conocer ese corazón santísimo por medio de sus sentimientos, del corazón de Cristo, a mi propio corazón, a mi pobre corazón. Quizás aquí nosotros podemos encontrar si en verdad nosotros estamos haciendo un camino de peregrinos y sembradores de esperanza. Somos de verdad peregrinas y sembradoras de esperanza en los lugares donde he sido enviada. Si de verdad me hago violencia para entrar en un proceso de conversión, y si en verdad me empeño en conocer al Sagrado Corazón y pongo toda mi esperanza en él. La vida consagrada debe responder al desafío de transmitir la mística de vivir juntos, de encontrarse, de compartir, de apoyarse, de participar en proyectos comunes, haciendo realidad una verdadera experiencia de fraternidad que se percibe en medio del pueblo como un camino compartido, una peregrinación solidaria. Las relaciones de fraternidad y de amistad nacen del encuentro con Jesucristo y suponen una enorme fuente de esperanza. Los miembros de la vida consagrada han de saber dar expresión y contenido eclesial a la experiencia de amistad fraterna, porque es imprescindible para llevar a cabo una verdadera evangelización, para llevar a cabo un verdadero compartir en medio de las realidades donde he sido enviada, donde Dios me pide por medio de mi carisma ser testimonio y profecía. Alegres en la esperanza. Es una exhortación de San Pablo a la comunidad de Roma, que se encuentra en un periodo de dura persecución. En realidad, la alegría en la esperanza predicada por el apóstol brota del misterio pascual de Cristo, de la fuerza de su resurrección. No es fruto del esfuerzo humano, del ingenio o del arte. Es la alegría que nace del encuentro con Cristo. La alegría cristiana viene de Dios mismo, del sabernos amados por Él. La felicidad, la paz de las almas religiosas será en proporción de su sencillez. Qué feliz sería si pudiera remediar las necesidades de mis hermanos pobres, del mundo entero, y más aún si remediara sus miserias espirituales y os ganara a todos para ti. Del diario espiritual de la Madre María Amada del 11 de enero de 1962. Dos cosas. La primera, qué feliz sería si pudiera remediar. La felicidad de la Madre María Amada nace del ayudar, del colaborar, del poder estar con los más necesitados. Qué feliz sería si pudiera remediar las necesidades de mis hermanos pobres. Y más aún si remediara las miserias espirituales. La felicidad, la alegría, la paz de la Madre Fundadora brota de ayudar a remediar las miserias espirituales de, de los fieles de aquel tiempo, de las personas de aquel tiempo. En el año del jubileo se nos llama a ser, siguiendo el ejemplo de Jesús, peregrinos y sembradores de esperanza. No nos cansemos de sembrar y esparcir semillas de esperanza
y del amor de Cristo, a ejemplo de nuestra fundadora. Aquí quiero ya ir terminando este compartir y me quedo con una enseñanza muy grande. La madre fundadora María Amada fue una mujer que Dios le concedió la gracia de fundar una familia religiosa para mostrar a la iglesia y al mundo este caminar en esperanza. Es una familia religiosa donde el centro es amar al corazón de Jesús, del cual brota la esperanza para cada una de las que forman esta familia religiosa. La esperanza es un término que implica acción para Madre María Amada, que implica vida y que lleva a crecer en actitudes muy positivas en el día a día y es muy contagiable. Destacaría entonces algunos aspectos que Madre María Amada ha dejado y es la alegría de vivir en la entrega y y en la íntima relación con el corazón de Jesús, de donde brota el optimismo, la perseverancia en la búsqueda de la verdad y de fomentar una vida llena de esperanza. Esto es la riqueza de en este caso, una madre fundadora que les deja el legado a unas hijas como un proyecto de vida. Les invito a cada una entonces a meditar en los momentos en que yo he sido peregrina y sembradora de la esperanza por los lugares donde el Señor me ha enviado a proclamar y a ser testimonio y profecía de mi carisma, de mi espiritualidad, viviendo este amor al Sagrado Corazón de Jesús.